Capítulo 3. Un mundo sin piratas. Luffy y Yamato héroes. Unas cuantas horas después del incidente de Usopp, al igual que en la historia original, los alumnos fueron reunidos para verificar que estuvieran bien. Aizawa y 13 fueron puestos en cuidados especiales por sus heridas. Los héroes, con ayuda de la policía, arrestaron a todos los villanos que estaba en la Usopp, además de capturar al Nomu, quien seguía sin reaccionar. A pesar de que la situación era mucho que procesar para los jóvenes héroes, la pregunta que rondaba la cabeza de todos ellos era el saber quiénes eran los dos sujetos que habían aparecido de la nada. Claramente se referían a Luffy y Yamato, quienes habían sido llevados a la oficina de Nezu para poder hablar en privado sobre ellos y cómo es que habían llegado de manera inexplicable a la Usopp por medio de dos portales. A pesar de que no sabían dónde estaban, lo único en lo que pensaba Luffy era en comer, pues su hambre no le hacía pensar bien las cosas. ¡Ak! Me muero hambre, quiero comer carne, diría Luffy sentando en una silla frente a un escritorio estando a su lado Yamato. ¿En serio estás pensando en comer estos momentos?, diría Yamato mientras sobaba sus muñecas, notando que ya no tenía aquellas esposas, cosa que la hizo sonreír un poco. Es que en serio tengo hambre, dijo Luffy mientras su estómago sonaba. Supongo que Ace tenía razón acerca de tu apetito, sombrero de paja, diría Yamato mientras miraba a Luffy. Eso llamó la atención de Luffy, quien inmediatamente volteó a ver al hijo de Kaido muy sorprendido. ¿Tú conoces a mi hermano?, diría Luffy algo sorprendido mientras miraba a Yamato. Fue hace algunos años, él llegó a la isla de Wano y después de ciertos sucesos, terminamos siendo amigos, o eso creo, diría Yamato mientras recordaba aquella época donde conoció al hermano de Luffy, Sugori. Diría Luffy con estrellas en sus ojos mientras escuchaba a Yamato. Aquella reacción de Luffy por alguna razón causó un leve sonrojo en Yamato, quien no supo por qué se había sonrojado. ¿Y qué pasó después de que se hicieran amigos?, dijo Luffy muy emocionado por saber. Él se fue de Wano, quise ir con él para también ser un pirata y vivir aventuras en el mar al igual que en el gran samurái Kozuki Oden, pero no pude, diría Yamato un tanto desanimada. ¿Y por qué ni fuiste con Ace?, cuestionó Luffy sin entenderla. Yo soy hijo de Kaido, sombrero de paja, no puedo ir de Wano aunque que quisiera, mi padre me obligó a quedarme en Wano cuando Ace fue. Aún así decidí ser paciente y esperar a que su hermano algún día llegara para poder salir con él al mar y vivir aventuras similares a las de Kozuki Oden cuando aún estaba vivo, terminó de contar Yamato a Luffy. Las palabras de Yamato eran sinceras, parecía estar algo triste cuando explicó por qué no se había ido con Ace, pero se puso decidida cuando habló sobre esperar a Luffy y unirse a él para ser también un pirata como lo fue aquel samurái Wano. Oye Yamato, diría Luffy pronunciando de manera correcta el nombre de Yamato, ¿quieres ser mi nakama? ¿Tu nakama?, diría mientras se emocionaba. ¿Sí? Si quiero ser tu nakama, sombrero de paja, diría Yamato como una niña pequeña. La actitud algo serio y ruda que tenía Luffy sobre Yamato ahora fue cambiada por la de alguien tierna y dulce, cosa que le causó algo de ternura al sombrero de paja, quien solo puso una sonrisa. Gracias por aceptarme como tu nakama, sombrero de paja. Cuando volvamos al nuevo mundo te garantizo que te será muy útil en todas sus aventuras, diría Yamato con una sonrisa mientras se apuntaba a sí mismo de forma decidida. Jajaja, no es Yamato, me alegra que haya aceptado ser mi nakama. Sonriendo, ambos piratas, ahora mejor dicho nakamas, sonrieron de manera amistosa. Por un lado Yamato estaba feliz al saber que por fin sería un pirata, más aún, sería un pirata en la tripulación de su difunto amigo Ace. Por otro lado Luffy estaba emocionado por conocer más de Yamato, le interesaba saber todo acerca de una amiga de su hermano la cual decía que quería ser un pirata desde que conoció a Ace. El momento entre ambos nakamas fue interrumpido con la llegada de Nezu, quien solo se sentó en su silla mientras miraba a Luffy y Yamato, quienes solo lo miraron de forma tranquila. Por un lado Nezu pudo ver que Luffy no parecía ser alguien extraño, siendo apenas un adolescente entre sus 17 o 19 años. Por poco que supo de él sabía que pensaba mucho en comida, pero fuera de eso se veía bastante normal. Aún así había escuchado podía estirar su cuerpo a voluntad, por lo que ese podía decir que ese era su Kirk. Si ese fuera el caso, no se explicaba cómo es que podía botar aquel vapor que usó cuando peleó con Nomu. Cuando miró a Yamato pudo ver que se trataba de una mujer muy alta con ropas tradicionales como las de los samuráis en la época antigua de Japón. También le llamó la atención aquellos cuernos de su cabeza, además de que podía ver que llevaba consigo un garrote como arma, lo cual dejaba en claro que era una mujer fuerte. Aún así, ¿qué hacían estos dos en la Usopp durante el ataque? Los pensamientos de Nezu fueron callados al escuchar el estómago de Luffy sonar, a lo que solo sonrió diciendo que estaba hambriento. El director de la UA supo de inmediato que esto tomaría mucho tiempo y para no hacerles largo el cuento Nezu les preguntó quiénes eran y qué hacían en la Usopp.
Los dos piratas respondían nada más con la verdad a todo lo que Nezu les preguntaba, dejándolo saber que era de confianza, pues con esas habilidades ellos ya habrían podido lastimar a quien sea si quisieran. Nezu, al escuchar cada respuesta de Yamato y Luffy sobre que eran piratas y que venían de diferentes lugares como una aldea en el Mar del Este y la tierra de Wano, no supo si creerles o no, pues esos sitios no existían. Cuando les mencionó eso a los piratas, estos quedaron sin palabras. Rápidamente cada uno empezó a hacerles preguntas al directos, como si existían las frutas del diablo o si existía el Aki. Para mala suerte de ellos, nada de esas cosas existían, por lo que de inmediato supieron que estaban muy lejos de casa. Luffy, solo bajo su mirada algo frustrado, se había vuelto a separar de sus amigos como hace 2 años, y eso lo hacía sentir impotente. Yamato por su lado tenía mucho en qué pensar, ya no estaba en su mundo, mucho menos en Wano, además, estaba lejos de su padre Kaidoro y no tenía aquellas esposas. En lugar de estar asustada o preocupada de cómo poder volver a casa, Yamato estaba feliz, pues ahora gracias a Luffy era un pirata, aún así de nada servía si no estaban en el nuevo mundo al lado del resto de la tripulación de Luffy. Nezu pudo notar que los dos piratas tenían reacciones muy diferentes al saber de que ahora no se encontraba en su mundo. Ambos piratas eran realmente fuertes y se veía a leguas que no parecían ser malas personas, sobre todo Luffy, quien se veía muy inocente. Nezu pensó que si se lo guiaba por el camino correcto podía llegar a ser un gran héroe, así que pensó en inscribirlo en la academia. Tenía la sensación de que Luffy no era una mala persona, así que decidió confiar en él. Después de todo, él parecía decir la verdad con respecto a cómo llegaron a la USG. Yamato por otro lado era otra historia. La fuerte pirata le había dicho que tenía 28 años a Nezu, por lo que no podía ser alumna de la UA. Aún así, el comportamiento de Yamato y su actitud orgullosa de guerrero del Japón feudal fue suficiente para que Nezu supiera que Yamato era un guerrero noble con orgullo y códigos, así que también podía confiar en ella. Sus historias son muy difíciles de creer, Luffy-san y Yamato-san, pero puedo ver que no están mintiéndome. Ustedes no son de este mundo, diría Nezu a los piratas. ¿Crea que exista una forma de volver a nuestro mundo, rata?, diría Luffy viéndolo. Desgraciadamente la máquina para cruzar a otros mundos está dañada, lo siento, diría con sarcasmo Nezu. ¿En serio tienen una máquina así?, diría Luffy muy emocionado. Idiota, Yamato le metió un zape a Luffy. Es sarcasmo, date cuenta. Ouch. Ya deja de pegarme, tienes la mano muy pesada, ¿sabes?, diría Luffy molesto. Nuevamente parecían que ambos iban a pelearse hasta que Nezu decidió hablar. Escúchenme, Luffy-san y Yamato-san, ahora mismo no existe forma de ir a otros mundos, pero ahora que ustedes están aquí delante mío, es más que suficiente que existen diferentes mundos. No les puedo decir que los regresaré a su mundo, pero veré qué podemos hacer para que puedan regresar a casa, diría Nezu a los piratas. ¿Por qué razón te preocupes tanto por 2 personas que apenas conoces? La confianza puede ser una debilidad, ¿sabes?, diría Yamato algo seria a Nezu. Como dije, no sé si sean buenas o malas personas, pero Luffy venció al Nomu sin problemas. Además, si fueran villanos hubieran lastimado ya a los estudiantes. Por eso y más siento que puedo confiar en ustedes dos, diría Nezu a los 2 jóvenes. Lo dicho por Nezu sorprendió un poco a los piratas, pues aquella criatura parecía de verdad en confiar en ellos. ¿Cómo sabemos que no está mintiendo solo para aprovecharse de nuestra situación?, diría Yamato a Nezu con su típica actitud. Siendo sinceros, ustedes dos no tienen por qué confiar en mí, pero díganme una cosa, ¿acaso tienen otra opción?, diría Nezu a los 2 piratas. Siendo honestos, no, dijo Luffy con calma y su estómago sonó. Además, yo solo tengo hambre. Luego de eso, Yamato le dio un zape a Luffy y este le reclamó de por el golpe, empezando una pelea cómica delante del director. Luffy-san, Yamato-san, ¿quieren ser héroes?, diría Nezu viendo la escena de Luffy y Yamato. Ambos piratas al oír se soltaron para luego ver a Nezu con algo de duda, siendo Luffy el primero en hablar. ¿Héroe? La verdad que no, yo soy un pirata, no estoy interesado en eso, diría Luffy. Yo soy un samurái, tampoco me interesa ser un héroe, dijo Yamato viendo al director. Supuse que podían decirse eso, pero mírenlo de este modo, hasta que regresan a su mundo, a mi parecer es lo que más les cambie a ambos. Dudo que alguien empatice con su situación, dijo Nezu a los 2 piratas. Ambos piratas pensaron un poco en la posibilidad de ser héroes. Nezu tenía algo de razón. Mientras estén en este mundo, ser héroes es una buena opción para ellos, debido a que Nezu es el único que conoce su situación, además de ser el único que quizás puede buscar una forma de volver a casa. Luffy no sabía qué hacer, solo quería regresar a casa con sus nakamas y ahora con Yamato para volver a sus típicas aventuras en el nuevo mundo.
Yamato por otro lado ahora más que nunca quería regresar a casa, ahora que estaba en la tripulación de Luffy al fin podría ser un pirata y vivir muchas aventuras. Ambos piratas querían lo mismo pero no sabían cómo volver por lo que le dieron la razón a Nezu hasta que encuentren una forma de volver a casa debían ser héroes, después de todo sería como una especie de compensación que ellos le daría al director por su ayuda. Está bien seré un héroe, pero espero que me den mucho carne cuando termine de salvar a las personas, diría Luffy sonriendo debajo de su sombrero, si no hay otra forma, yo Yamato hijo de Kaido uno de los 4 emperadores, juro por mi honor ser un gran héroe, diría Yamato mientras sonreía un poco relajada. Ese día el ahora futuro héroe Monkey de Luffy junto a la hija del emperador Kaido empezaron una nueva aventura juntos en un nuevo mundo llenos de personas como poderes y demás sin duda sería una aventura que jamás olvidarían en sus vidas. Capítulo 4 Por fin un descanso, Luffy y Yamato llegan a su departamento. Después de que Yamato y Luffy decidieran aceptar el ser héroes, Nezu les aclaró un par de cosas para que no se confundieran. La primera de ellas es que Luffy al ser más joven debería estudiar en la Academia UA, más concretamente en la clase 1A. A pesar de que Luffy tenía casi 19 años de edad, no tenía experiencia siendo héroe o al menos le faltaba madurar en ciertos aspectos, como ser más responsable a la hora de pelear y las cosas típicas de un héroe. Al enterarse de que iría a una academia Luffy de inmediato se imaginó un internado para jóvenes que irían a la marina. Su abuelo pensó en algunas ocasiones en meterlo a uno para que desistiera de ser una pirata pero Luffy jamás lo permitió. De inmediato Nezu le explicó más o menos qué era la academia y qué es lo que haría una vez fuera a clases, el pirata sombrero de paja se dio cuenta de que era casi como una escuela, pero realizaban diferentes prácticas y entrenamientos con lo que ellos llaman Kirk, pero Luffy seguía creyendo que eran frutas del diablo. El director le pidió también de favor a Luffy que contara nada de las cosas que le había dicho él a los alumnos de la clase 1A, él y Yamato debían hacerse pasar por personas de este mundo. Si alguien descubriera que viene de otro mundo quizás quieran sacar provecho de ellos, y peor aún si se llegara a revelar al público, todo se descontrolaría. Es porque Nezu le pidió a Luffy que no contara nada a nadie sobre su mundo o cosas relaciones con él para evitar problemas a futuro. Al terminar de hablar Luffy hizo un saludo militar y prometió no decir nada pero en el fondo tanto Yamato y Nezu presentía que no igual hablaría, después de todo era Luffy de quien hablamos. Con Yamato la cosa fue distinta, ella tenía 28 años de edad por lo que claramente no podía ser alumna de la Academia Azi que Nezu decidió hacerla heroína profesional, para ello creó un expediente o hoja de vida donde estaba todo acerca de Yamato. Desde su edad, lugar de nacimiento, padres etcétera, lo mismo fuera para Luffy aunque claro los documentos eran falsos, pero les servía para no levantar sospechas. Una vez Nezu les dio sus expedientes ambos piratas los agarró con calma para empezar a leerlos. Monkey D. Luffy, edad 18 años, diría Luffy empezando a leer el documento, Sugoi. Esta hoja me describe muy bien, aquí dice, gusto comer y entrenar jajaja, te la rifaste rata, diría Luffy mientras sonreía a Nezu, por su parte el hijo de Kaido estaba concentrado en su lectura conforme más leía la hoja más se confundía. Yamato Miyamoto, diría el hijo de Kaido empezando a leer el documento, edad 28 años, padre, María Miyamoto y Z Kobayashi, lugar de nacimiento, Tokio, gusto entrenar, tejer y la historia japonesa. ¿Qué clase de broma es esta? Obviamente esta no soy yo. Termino de leer Yamato algo molesta, aquella repentina reacción llamó la atención de Luffy quien observó a Yamato algo enojada. Soy consciente de ello pero es lo mejor para ambos, con estos perfiles falsos ninguno llamará atención no deseada, deben permanecer fuera del ojo público más ahora que el incidente de Usuge está en boca de todos, por suerte pediré que encumbran su aparición para no llamar más la atención, dijo Nezu a los piratas, gruñiría Yamato molesta mientras se le marcaba unos colmillos, ahí vamos, Yamato, no está tan mal no sé qué dijo la rata pero yo digo que tiene razón. No termino de hablar, para ti es fácil decirlo porque tu hoja habla de ti a la perfección pero la mía dice que me gusta tejer, diría Yamato con una mirada de molestia a Luffy, el sombrero de paja al ver la mirada de Yamato solo sonrió un poco mientras Nezu observaba la interacción entre ambos. ¿Quieres saber algo? Mi hoja dice que PFFF, tratando de contener su risa, jaja no puedo leerla tú, le extiende la hoja a Yamato, la hija de Kaido se confundió ante la actitud de Luffy quien trataba de no reír mientras le extendía el documento. Aún algo molesta Yamato tomó la hoja y mientras leía un poco del contenido de esta casi se le salen las risas al leer una parte. Ahora entendía por qué Luffy estaba sin poder contener su risa, en su hoja de documentación decía que uno de sus gustos era el ballet.
En lugar de avergonzarse, Luffy se puso a reír, mientras que Yamato por su lado se imaginó a Luffy haciendo ballet. Ese solo pensamiento causó que Yamato también comenzara a reír por lo ridículo que sería ver a Luffy bailar de esa forma. Ambos nakamas reían alegremente sin preocuparse por nada, todo a la vista de Nezu. Ja, qué ridículo te verías si bailas ballet, ja, diría Yamato entre risa mientras se secaba una lágrima al no poder dejar de reír. Ja, mira quién habla, tú eres una abuelita que le gusta tejer, jajajs, diría Luffy mientras se reía. Ja, sí es verdad, jaja, pero no más que tu señor bailarín, dijo Yamato a Luffy. La molestia que Yamato sentía hace un rato había desaparecido y ahora había sido cambian por una sensación placentera de felicidad al compartir un momento gracioso con su ahora capitán. Eran pocas las veces que se reía Nazi, agradecía a Luffy por hacerla reír, ya no estaba molesta en lo más mínimo. Si ya terminaron de reírse, aún necesito hablar una última cosa con ustedes dos, diría Nezu a los piratas. Sí perdón, ¿de qué se trata rata? Diría Luffy a Nezu, como sé que no tiene un sitio en donde quedarse, les deje un departamento en la ciudad, queda también cerca del agua por lo que podrán venir rápido sin problemas, diría Nezu, no será necesario, aun si estuviera lejos solo necesito usar el poder de Gomu Gomu no para llegar y ya, dijo Luffy confiado mientras sonreía. Luffy-san, está prohibido usar los quirks en público a menos que tengas una licencia de héroe, tu poder no es quirk pero la sociedad lo considerará como uno cuando lo vea, por lo que te podrías meter en problemas si lo usas, así que abstente de usarlo a menos que sea necesario. Lo mismo se aplica para usted señorita Yamato, diría Nezu mientras miraba a Luffy y Yamato. No, diría Luffy de rodillas muy triste. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un tonto. Pero es solo hacer ver algo lindo, pensó Yamato viendo a Luffy. Al darse cuenta de lo que había pesando las mejillas Yamato se pusieron algo rojas, seguido a eso sacudió su cabeza un poco reprendiéndose mentalmente por haber pensado eso de Luffy. ¿En qué estás pensando Yamato? Contrólate, eres un guerrero fuerte, no es propio de ti que pienses esas cosas, ¿que eres acaso un quinceañera? ¡No! Ya eres toda una mujer hecha y derecha, no es correcto pensar esas cosas de un hombre mucho menos si es Luffy, pensó Yamato determinada mientras tenía una mirada firme. Por su parte Luffy solo seguía triste hasta que Nezu le mencionó algo en particular. Por cierto Luffy-san, dijiste que tenías hambre ¿no? Estás de suerte, el departamento en el que se van a quedar tiene un gran despensa de comida, diría Nezu a Luffy. Al oír Luffy empezó a imaginarse los montones y montones de platillos de comida que iba a devorar apenas llegara al departamento. Yamato al ver que Luffy no reaccionaba empezó a sacudirlo un poco para que reaccionara. Sombrero de paja. Sombrero de paja. Vamos Luffy reacciona. Diría Yamato mientras lo sacudía. Jejeje carne asada, jajaja carne en palito, jajaja carne en hamburguesa, sangre de carne jajaja, diría Luffy mientras fantaseaba. Por supuesto Mugiwara no reaccionaría, estaba tan concentrado en su fantasía de comer carne, que no escuchaba a Yamato en lo más mínimo. Estos dos se llevarán bien, pensó Nezu mientras miraba a Luffy y Yamato. Unas cuantas horas después. Después de aquella cómica situación Luffy y Yamato se despidieron de Nezu, quien les dijo que estarían en contacto, si tenían un problema solo debían usar el teléfono del departamento. Aunque claro ninguno de ellos sabía lo que era un teléfono, muchos menos usarlo. Aún así Nezu les explicó lo básico de que era un teléfono para que no se compliquen tanto. Actualmente después de caminar por las calles de Musutazu habían llegado por fin al departamento. Durante todo el camino muchos se quedaron viendo a ambos nakamas. Por un lado algunas chicas se sonrojaban al ver a Luffy llevar su camisa abierta dándoles un perfecto vistazo a su trabajo cuerpo por el entrenamiento de los años. Por alguna razón Yamato sintió molestia antes esas miradas pretenciosas hacia su capitán, pero ni ella estaba segura por qué se molestaba. Sea cual ese motivo ya no importaban porque habían llegado al departamento y podían descansar por fin pues ya era de noche. Lo primero que Luffy hizo apenas llegó fue ir directo a la cocina comenzando a comer todo lo que pudiese como si no hubiera un mañana. Yamato contempló con asombro el cómo Luffy no paraba de comer. Sin duda el sombrero de paja tenía un gran apetito. Yamato por su lado exploró un poco la morada donde se quedarían él y Luffy, dándose cuenta que no destacaba tanto que digamos, era bastante bonita eso sí, pero lo que quería saber ella es cómo sería su cuarto. Hacia que a paso lento se dirigió a una de las puertas del lugar, giró la perilla y contempló la primera habitación. Había una cama, un ropero, un baño espacioso también, además de una ventana con vista a la ciudad. Las paredes así como otras cosas tenían toques de la era feudal, por lo que supuso que ese era su cuarto.
Yamato sonrió mientras se estiraba un poco para después entrar al cuarto. Estaba cansada mentalmente, este día había sido de los más caóticos que pudo tener en toda su vida. Sin decir otra cosa dejó su garrote a un lado, pues lo llevaba consigo todo el tiempo, y al ver que había un baño en la habitación, se le ocurrió la idea de tomar un baño antes de dormir. Yamato poco a poco se empezó a quitar la parte superior de su kimono blanco sin mangas, quedado debajo de este un sostén blanco del mismo color. Después se quitó la parte inferior del kimono quedando en su ropa interior. Después de eso entró al baño sorprendiéndose por lo amplio que era. Su altura no le sería un problema a la hora de bañarse. Lentamente Yamato empezó a bajar su ropa interior poco a poco, dejando al desnudo su zona baja hacia con su firme trasero, para después de eso quitarse su sostén dejando también al desnudo sus pechos grandes y redondos. Una vez desnuda Yamato entró en la tina la cual ya estaba llena, y dejó escapar un gemido de satisfacción. En verdad esto era muy cómodo para ella. Yamato poco empezó a pensar en todo lo que había pasado hasta hace unas horas. Primero se peleaba con Kaido otra vez, luego un piedra rara la mandaba a otro mundo donde no esperaba conocer al hermano de su amigo Ace. Sin duda era una historia la cual sonaba muy surrealista, aunque fuera verdad no dejaba de serlo. Estaba feliz de ser libre de Kaido, pero algo triste por irse de su tierra natal Wano. A pesar de eso se preguntaba qué clase de aventuras podría vivir en este nuevo mundo hasta que regresa a casa con Luffy. ¿Qué clase de mundo era este? ¿Había tipos fuertes? Esas y muchas preguntas más rondaban la cabeza de Yamato, quien mejor decidió seguir disfrutando del baño. Hace mucho que no se relajaba así. Unos minutos más tarde después de aquel baño Yamato buscó en la habitación una ropa más cómoda para dormir como un kimono o algo así. Pero solo se decepcionó al ver que no había nada de su gusto, por lo que se probó diferentes prendas. Ninguna prenda le gustó puesto a que no había ropa de su talla. Las camisas le apretaban mucho los senos, al igual que el brasier, el cual se rompía al no poder ocultar sus pechos, los cuales no eran exageradamente grandes, sino que la ropa parecía para adolescentes y ella ya era una mujer adulta. Al final Yamato solo se puso un short corto azul el cual le apretaba un poco su trasero, marcándolo ligeramente, además de tener puesta una camisa blanca la cual como tal le queda muy corta pues dejaba ver su abdomen. Yamato ya no pudo más y muy molesta rompió su camisa y short, pues en verdad le resultaban incómodos. Odio esta ropa. Gritó Yamato, estúpida ropa pequeña. Maldigo a ti y a tus creadores, diría viendo la ropa. Al final tuvo que volver a ponerse su kimono y hacerse una nota mental de buscar ropa nueva para ella. Después de eso Yamato salió afuera de la habitación esperando que Luffy haya dejado algo de comida. Cuando encontró a Luffy pudo verlo dormido en el sofá de la sala, con 2 pedazos de carne en sus manos, mientras roncaba un poco. Sin duda era incorregible. Yamato sonrió un poco, le resultaba algo gracioso la escena. ¿Cómo podía comer tanto? El hijo de Kaido le quitó muy despacio los pedazos de carne a Luffy, quien por poco se despierta. Una vez logró su cometido regresó a su cuarto para después salir con una sábana y arropó a Luffy. Supongo que también fue un día duro para ti, diría Yamato mientras miraba dormir a Luffy poniendo una muy pequeña sonrisa. Descansa, sombrero de paja, diría Yamato mientras regresaba a su habitación. Sin duda el día había sido agotador para ambos. Uno terminó de comer. Yamato solo se quitó su kimono otra vez y quedando desnuda en su cama, pues era una costumbre suya dormir de esa forma. Lentamente Yamato se comenzó a dormir hasta que finalmente cerró sus ojos, quedándose completamente dormida mientras la noche continuó su curso. Continuará.